aquí Ramón. Un nuevo estudio y me puse este sombrero porque la cosa se va a poner fea aquí ahora. Ahora sí vamos a tener que ir hasta Egipto. Vamos a tener que ir a Mesopotamia a acabar un poco en la historia. Porque ahora viene el capítulo, uno de los capítulos más difíciles de comprender en la escritura. Y sobre todo del libro de Daniel. Que mucha gente tiene demasiada dificultad, porque me puse a ver varios videos de otras creencias que tocan este libro y he podido ver la alta confusión que la gente tiene, y la confusión viene, en mi opinión, es por no seguir los principios que enseñamos al comienzo, de no seguir el principio de repetición y agrandamiento, donde el Señor repite y agranda los detalles. Este estudio lo voy a dividir en varios videos, porque creo que me voy a tomar un poco de tiempo en explicar algunas cosas, ya que como vimos en el video pasado de las 70 semanas, nos quedamos allá por el año 34 después de la era cristiana, pero todavía nos falta un tramo de la historia inmenso. Son 1810 años que tenemos todavía que recorrer en la explicación bíblica, y ahí nos vamos a ir adentrando ahora, y en su mayoría parte del libro de Daniel. Esto lo que cubre es eso, cubre los 1810 años, y cubre la información desde Daniel hasta Jesús otra vez. Es decir, Daniel 11 es una explicación y una magnificación de todas estas profecías. Es una explicación concreta a partir de los medos y los persas, ¿ves? Y ahora lo vamos a ver, pero los detalles de los medos y los persas el ángel simplemente los simplificó por una razón grande que la voy a dar después, y esa es una de las razones por las que yo creo también que Daniel 7 no usa Babilonia, sino que comienza con Medo Persa también. ¿Ves? Porque el Señor quiere que nosotros nos concentremos en Medo Persa. ¿Por qué? Porque de los medos y los persas, de ese reino, es que comienza la profecía de las 70 semanas. Y comienza la profecía de los 2300 tardes y mañanas. ¿Ves? Ahora, una de las razones por las que la gente tiende mucho a confundirse con Daniel 11 es porque Daniel 11 no usa muchos símbolos. No hay animales, no hay estatuas. Entonces no hay mucho de este tipo de simbolismo explicado. Entonces ya eso el Señor lo dio en otros capítulos, en otras visiones. Entonces lo que el Señor está haciendo es repitiendo toda esa información simbólica que ya dio, porque Daniel no entendía las visiones, y explicándole a Daniel lo que va a suceder en el futuro. Y entonces, y ese futuro nos lleva hasta el día de hoy, que es el tiempo del fin, ¿ves? Entonces, esa es una breve explicación, una breve introducción de lo que yo creo que es Daniel 11, que es simplemente un agrandamiento, una explicación de ciertos sucesos históricos. Y lo otro que hay que tener en cuenta es que Daniel 11 nos va a enseñar a nosotros el punto donde la profecía y los tiempos proféticos cambian de ser algo literal, de reinos literales, a reinos espirituales, ataques espirituales, y que nos lleven hasta el fin, para mantener el orden profético.
nos va a llevar hasta Apocalipsis. Entonces, parte de lo que yo quiero hacer en estos estudios es explicar Daniel 11 y ir hasta Apocalipsis. Entonces en Apocalipsis vamos a llevar Apocalipsis después junto. Cuando terminemos el libro de Daniel ya el capítulo 12, vamos ya a enlazar Apocalipsis indiscutiblemente, porque tenemos que ver el Apocalipsis, no podemos separar el Apocalipsis de Daniel. Es un solo libro, en realidad, una misma profecía. Pero el libro de Apocalipsis ya nos está cubriendo otro periodo de tiempo, que es la era apostólica, la era de la iglesia. Y ahí es muy importante, porque ya eso nos concierne a nosotros directamente, porque ese es el tiempo que nosotros estamos viviendo. ¿Ve? Desde los apóstoles hasta que Cristo vuelva. Y por eso tenemos que estudiar después Apocalipsis. Entonces, ese será después mi próximo reto, es incluir Apocalipsis en estos estudios. Así que, por favor, los que recién comiencen a ver estos videos, refiéranse a los otros videos que tengo sobre Daniel y enlácenlos todos, ¿ves? Hasta que obtengan toda la idea de todos estos estudios que he querido hacer. Así que sin más, voy a hacer unas aclaraciones primero de ciertos términos que necesitamos entender. Dado que Daniel 11 es una magnificación de Daniel. No mencioné Daniel 10 porque Daniel 10 en realidad no es una profecía. Daniel 10 es Daniel orando y el ángel que viene un ángel especial y viene Gabriel. Y hay dos ángeles, hay uno que es especial, que es diferente. Y entonces le habla, entonces empiezan a hablar con Daniel y decirle ciertas cosas. Ustedes lo pueden leer de por sí mismo, pero en realidad no hay una profecía, ¿ves? Es más bien una preparación para la explicación que viene ahora, que es Daniel 11. Daniel 11 tiene una fase que es histórica. Y esa fase, yo tengo un libro que después lo voy a enseñar, que es de un teólogo muy famoso de la iglesia, que para mí es la explicación más acertada de todas las que he visto. Y he visto muchas. Y decidí hacer este video porque ya estoy convencido de la explicación de Daniel 11, el cual muchos teólogos han ignorado por muchos siglos, por años y años. Algunos se han atrevido a ciertas cosas, pero ninguno se ha adentrado mucho porque parte de esa historia no había ocurrido todavía. Esa historia ocurrió ahora. Parte de la historia de Daniel 11 está ocurriendo ahora. Somos nosotros. ¿Ve? Entonces, nosotros tenemos más luz en cierta forma. ¿Ve? Y creo que este teólogo y esta explicación que él da es totalmente la que es 100% adecuada para mí. Claro, no pretendo saberlo todo y estamos sujetos a errores, ¿ves? Pero yo creo que está bastante claro, porque hay ciertos eventos históricos que yo no voy a entrar en detalles en esos eventos, porque nos tomaría mucho tiempo de estudiar la historia, ¿ves? Entonces, pueden estudiarlo ustedes. Yo voy a mencionarle algunas cosas, las voy a leer directamente de ese libro, para que capten una mejor idea, que sea clara, en vez de ser que sean mis palabras. Yo a veces tiendo a confundir un poco los nombres o ciertas cosas, ¿ves? Como pasó en otros videos. Pero sin más, también voy a poner algunas fotos, algunas diapositivas que las voy a poner después. Cuando edite el video voy a poner algunas fotos de algunas cositas que yo quería retocar, pero solamente las voy a poner en la foto para que ustedes lo vean. Es con respecto a unas comparaciones de los capítulos anteriores, para que vean los versículos que se compara, y usted puede ver y probarla cualquiera que es una misma profecía, ¿ves? Y eso lo voy a poner después, así que no voy a cortar el video.
Eh, entonces, aquí escribí algunas cositas que quiero que se entiendan. Bueno, para acá. Y voy a ir borrando algunas cosas para después ir adicionando más. Número 1. Hay dos términos, dos títulos que Daniel 11 y Daniel 12 traen a colación. ¿Ves? Uno de esos títulos es el Rey del Sur. Hay un personaje que se llama Rey del Sur o Rey del Mediodía. Así que en las versiones donde diga Rey del Mediodía es lo mismo que el Rey del Sur. ¿Okay? No hay diferencia. El otro término es el Rey del Norte, que en sí solamente estudiar este personaje es una serie de estudios en sí misma, pero yo voy a tratar de simplificarlo lo más posible, pero quizás tenga que extenderme en algunos detalles después y quizás hacer varios videos en vez de uno o dos, pero trataré de simplificarlo lo más posible para que se entienda. Las cosas que son muy históricas las voy a decir, les voy a explicar más o menos algunas cosas, pero como es historia antigua, sé que a muchos no les va a gustar, por lo menos esa parte es un poco aburrida, pero voy a explicar ciertos principios y ciertas cosas, porque ustedes van a ver mucho, para los que leen inglés o en español también aparece mucho, se habla mucho de Rey del Norte, el Rey del Sur, o él, ellos, hay cierta suposición de pronombres, ¿ves? Que se mientan tanto que hay cierta confusión, porque la gente se confunde en el sentido de que no saben a veces, se pierden cuando es que está hablando del Rey del Norte y del Rey del Sur. A veces la gente no puede identificar exactamente de quiénes está hablando. El Señor lo simplificó bastante en el sentido de que tenemos dos términos nada más, Rey del Norte y Rey del Sur, o del Mediodía. Y entonces, pero hay algunas versiones que les da trabajo a la gente, por eso hay que usar varias versiones para ver cuál es la que más uno va entendiendo en lo que quiere decir el texto, ¿ves? Aclaran más los textos usando varias versiones. Ahora, eso es una aclaración. Rey del Norte, Rey del Sur. Rey del Mediodía. Hay otro principio que Daniel no explica, pero por lógica uno tiene que saberlo. Pero la gente a veces no entiende, la gente cree que los versos están uno al lado del otro y fue del año 1 al año 15. Pero la gente no se dan cuenta de que Daniel está cubriendo siglos. Hay veces que de un versículo al otro pasan 300 años. ¿Me entienden? Eso hay que tenerlo en cuenta. Es decir, el Rey del Sur del principio no es el mismo Rey del Sur al final de la profecía. No es el mismo personaje histórico. ¿Ves? El Rey del Norte también ocurre lo mismo. El mismo Rey del Norte que comienza la profecía no es el mismo Rey del Norte que la termina. Estamos hablando de siglos y siglos de historia. Y esos son principios que hay que tener presente cuando se lee Daniel 11. ¿Ves? Que va a cambiar. Entonces, usted cree que está hablando de un mismo periodo histórico, cuando en realidad ya el marco de la historia, de la profecía, completamente cambió. Y entonces la gente tiende a confundirse con eso. Y esos son detallitos pequeños que yo he encontrado de por qué mucha gente se ha confundido con Daniel o no desea profundizar esa explicación. Pero el Señor está revelando la historia ahí. Claramente la está revelando hasta nuestros días. Y es bien importante entenderlo. Entonces, vamos a ver. Déjeme hacer una pequeña pausa y buscar algo. Bueno, la próxima idea es pequeños principios básicos
para ir entendiendo cómo se va a ir moviendo la explicación de Daniel 11. El por qué se le llama rey del norte. ¿Norte de dónde? ¿O norte de qué? ¿Por qué se le llama a cierto personaje? Y en qué región geográfica se ubica, según la Biblia, el personaje del rey del norte. ¿Y quién es el rey del sur, según la Biblia? Porque no podemos inventarlo. La Biblia tiene que dar su propia explicación. ¿Ve? Hay que ver en la escritura. Vamos a identificar el rey del sur, que ya lo puse aquí, para que ya ustedes pueden ver que el rey del sur literal es Egipto. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Daniel 11, 8 9. Yo voy a buscar 11 del 8 al 9. Y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro llevará cautivos a Egipto. Y por años se mantendrá él contra el rey del norte. ¿Quién es él? Egipto. Es decir, está describiendo un conflicto que va a haber entre ellos. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra, que es Egipto. Ahora, si ustedes leen Daniel 8, verso 9, hay un personaje que es el cuerno pequeño, que en realidad el cuerno pequeño es el mismo rey, se convierte en el rey del norte en un tiempo. Y dice, lo voy a leer textualmente para Daniel 8, 9. Dice así: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Es decir, el cuerno pequeño, según la profecía de Daniel 8, va a invadir el sur, el rey del sur. Ellos van a entrar en un conflicto, que eso lo va a describir Daniel 11 ahora mismo. Entonces ese conflicto después va a tener que ver con el pueblo de Dios también. Ahora, otra cosa que quiero explicar, y muchos lo saben, lo quiero dar por sentado, es que el rey del norte, el rey, escucho lo que voy a decir, y ahí yo puse unos textos que lo voy a leer. No los voy a leer, los voy a decir, ustedes lo pueden buscar si quieren. Salmo 48, 2. Isaías 14, 13. En ambos textos se dice, voy a buscarle Isaías para verlo. Isaías 14, 13, y es muy parecido al Salmo 48, 2. Para que usted vea lo que dice. 14, 13. Dice: y tú que decías en tu corazón, subiré al cielo. ¿De quién estará hablando ahí? En lo alto, junto a las estrellas de Dios. Hablando de un personaje. Levantaré mi trono, y en el monte del testimonio. ¿Cuál monte del testimonio será ese? ¿En qué lugar estaba sucediendo eso? Me sentaré a los lados del Aquilón. Algunas versiones dicen en el norte. Es decir, hay un personaje que, según este texto, se revela contra Dios, y en su corazón él dijo que se quería sentar en el monte de Dios. Después vamos a ver qué cosa es el monte ese, que hay en el monte, porque de ese monte sale la piedra que va a destruir los reinos. Pero ese monte está a los lados del Aquilón, o en el Aquilón, en el norte. Es decir, que
Esto estaba sucediendo antes que Dios creara la humanidad. Isaías 14 está describiendo los eventos que sucedieron con Satanás en el cielo. ¿Y por qué está relacionado Dios con el norte, en realidad, según la Biblia? Los puntos cardinales en la Biblia no se entendían en la antigüedad como se entienden hoy, donde todo es lineal, norte, sur, este y oeste, es lineal. Pero en la antigüedad, la tierra es redonda, el norte estaba para arriba, para el cielo, y el sur estaba para abajo. Cuando el sol llegaba al norte, en el mediodía, alumbraba, estaba en el norte para ellos, y había luz. En el sur es donde estaba la oscuridad. Y por eso en el santuario, después de un día en otro estudio, podemos estudiar por qué es que se ponía el candelabro en el lado sur del santuario. Era para llevar la luz. Porque la luz está en el norte y en el sur hay oscuridad. Es el reino donde estaba Satanás. Ahora, hay un principio básico que hay que entender antes de explicar Daniel 11, y es el siguiente. Esa guerra que hubo en el cielo se trasladó a este planeta Tierra. Entonces, lo mismo que Satanás quería hacer en el cielo, él lo quería hacer en la tierra. Entonces, cuando Dios pone su templo en la tierra de Israel, en Jerusalén específicamente, en la escritura se le llama Jerusalén el monte de Dios. Y eso lo vamos a ver otro día. Dios habitaba ahí, entonces Satanás siempre quiso conquistar a Israel o destruirlo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que Satanás se convierte, al usurpar el planeta Tierra, Satanás se convierte él en el rey del norte. Porque él quiere, en cierta forma, él quería destronar a Dios. Y él se convierte en el enemigo número uno de Dios. Y por tanto usa a ciertas naciones que estaban situadas al norte de la tierra de Israel. Entonces toda esta situación del norte y el sur, el este y el oeste, todo tiene una relación con la ciudad, con la tierra de Israel. Israel está en el centro. Usted va a ver que en Daniel 11, todo el conflicto ese que hay entre el rey del norte y el sur, Israel está en el medio. Ellos para allá y para acá, para allá y para acá, y estaban así, a ver quién iba a conquistar a quién. Y eso sucedió en la historia, ¿ves? Hasta que finalmente ya entonces entran a la tierra de Israel y los conquistan. Y entonces, porque el objetivo del verdadero rey del norte que usurpó al Señor era sentarse en Jerusalén. Y Pablo lo explica después, porque ese personaje del cuerno pequeño, en realidad el Nuevo Testamento le llama el anticristo. Es el mismo personaje. ¿Ven? Que quiere sentarse en el trono, en el templo del Señor y ser adorado. Y para eso tienen que conquistar a Israel. ¿Ven? Pero eso lo vamos a ver después, más adelante, cuando empecemos a tocar el libro a estudiar el libro de Revelaciones. Entonces, Babilonia, que lo vamos a ver, igual los textos. Aquí tengo un texto. Ok. La Biblia define qué cosa es el norte en la Biblia. Y la define como el río Éufrates. El Éufrates es la frontera norte de Israel, del pueblo de Israel. El Éufrates es el límite del norte. Y eso va a tener importancia después, porque va a tener importancia después en Apocalipsis, para entender el sentido espiritual de lo que quiere decir Apocalipsis.
Pero hay que entender lo que pasó allá, en la realidad, para después llevarlo, aplicarlo a nosotros. Dice Jeremías 46:2, verso 6 y verso 10. 2, 6 y 10 de Jeremías 46. Ahí claramente definen el Éufrates como el norte, la frontera norte. ¿Ve? El libro de Jeremías es un buen libro, se refiere mucho, hace mucha mención de Babilonia literal. Y hay que estudiarlo para saber lo que pasó con Babilonia y lo que pasa con nosotros. Al final, toda la Biblia hay que estudiarla. Todos estos términos hay que buscarlos en toda la Biblia para entenderlos. Entonces, Jeremías muchas veces se refiere a Babilonia como viniendo del norte, bajando del norte, cruzando el Éufrates y atacando a Israel. Por ejemplo, pueden ver también Jeremías 1:13, verso 14 y verso 15. Jeremías 4:6. El capítulo 6, verso 1, capítulo 25, verso 9 y verso 26. Ahí va a ver claramente las referencias, son muchísimas, donde el Éufrates se ubica en el norte, es decir, Babilonia. El que gobernaba en Babilonia, en la Biblia, es conocido como el rey del norte. En realidad es un rey del norte usurpador, porque está su motor es en realidad Satanás, ¿sí? Porque se usurpó a Dios, quien es el rey del norte, verdadero, es Dios. Y él se tomó esa prerrogativa de querer sentarse como Dios en el monte de Dios, que es Jerusalén, y siempre quiso destruirlo. Entonces usaba los reinos que estaban al norte de Israel para invadir a Jerusalén, aunque usó también en ocasiones al rey del sur, pero menos. Entonces, Daniel usó, en el capítulo 9, ustedes pueden ver que Daniel usó ese libro de Jeremías mucho para ver las profecías de Jeremías. Nosotros deberíamos hacer lo mismo también. Déjame ver, Jeremías 25:9. Pueden leerlo, no sé si ya lo mencioné. Donde dice que el Señor que mandará a las familias desde el lado norte, es decir, Dios las quería libertad desde el norte. Y se refiere a Nabucodonosor como el rey de Babilonia en aquel entonces, ¿ves? Jeremías 25:9. Entonces, ¿eso qué voy a decir? Esa es la razón por la que en el capítulo 11 de Daniel, el rey del norte del principio no es el mismo rey del norte del final, ni el rey del sur del principio es el mismo rey del norte, el mismo rey del sur del final. Cambian de personaje, porque uno de los detallitos de Daniel 11 es que en ocasiones la palabra rey se refiere a una persona en realidad, no como los otros capítulos que hay veces que rey es lo mismo que reino, juez no es lo mismo que reino. Pero cuando se trata del rey del norte, rey del sur, en la historia del capítulo 11 se refiere a veces específicamente a personas. Rey quiere decir rey. ¿Ve? Es un personaje que ya lo está identificando para que sepamos quién es después, porque después va a pasar a un plano espiritual. ¿Ve? Ahora, y un principio, y ya con esto voy a terminar este video, porque este es como introducción en realidad al estudio que quiero hacer del libro de Daniel. Es un principio que hay que seguir.
reino que conquista y habita cerca del Éufrates o del lado allá del Éufrates, posteriormente se convierte en el rey del norte. Babilonia era el verdadero rey del norte, pero los persas, cuando conquistan Babilonia y ellos entran en la historia profética de la Biblia, ellos se convierten en el rey del norte. ¿Ve? Cuando Alejandro Magno conquista a los persas, Alejandro Magno sitúa su reino, él quería sentarse en Babilonia. Ese era uno de sus objetivos. Y él murió, de hecho murió en Babilonia. ¿Ve? Él se convirtió en el rey del norte. Alejandro. ¿Ve? Los reinos sucesivos después que voy a explicar, que habitaron en las regiones del norte, al lado de Éufrates, y aquí ven las regiones, que es la misma, Lo único que un reino ocupa un poco más de espacio que el otro, y se ensanchan, ¿ve? Hasta conquistar más tierras, a volverse más poderoso, porque en realidad la plata es más poderosa más fuerte que el oro, y el bronce es más fuerte que la plata, y el hierro es más fuerte que el bronce, lo que quiere decir que los reinos en fortaleza militar y demás, se iban a hacer más fuertes, más poderosos, por lo tanto iban a conquistar más. Pero en términos del pecado se iban a degenerar. Así que identificamos, número 1, rey del norte, el rey del sur, el rey del mediodía es Egipto, literalmente. Y el rey del norte, literalmente, era Babilonia, o la nación que ocupara el periodo profético en ese momento. Los medos y los persas se convierten en el rey del norte. Alejandro Magno, Grecia, se convierte en el rey del norte, según Daniel 11. Y eso lo vamos a ver. Y el último imperio que tiene relación con esa área geográfica, que ataca al Israel cuando todavía Israel era el pueblo de Dios real, es Roma. Roma es el último rey del norte. Roma imperial se convierte en el rey del norte. Pero Roma imperial pasa a ser de Roma imperial o pagana a ser Roma religiosa. ¿Ve? Esa bestia muta y cambia. Pero no es conquistada. La bestia simplemente cambió. Cambió de ser Roma literal, pagana y conquistadora de naciones literales, a ser un reino espiritual. ¿Ve? Lo que pasa es que ese reino espiritual después tiene sus mutaciones también y termina siendo el rey del norte. El cuerno pequeño que sale de ahí, según la Biblia, es el rey del norte. ¿Ya? Ahí están las bases de Daniel 11. Este es el video número 1 y ya entonces en el próximo video vamos a entrar un poquito más de lleno, porque necesitamos identificar quién es Egipto espiritualmente y quién es Babilonia espiritualmente, porque de ahí vamos a ir al libro de Apocalipsis. ¿Ve? Porque en Apocalipsis 13 mienta a dos bestias. Hay una bestia que sale del mar y otra que sale de la tierra. Dos cosas diferentes, porque todas estas salieron del mar. Y hay que ver que el río Éufrates se le llama el Gran Mar. Al Tigris y al otro son afluentes de él. Pero al Éufrates se le llama el Gran Mar también. Y el mar Mediterráneo también se le llamaba el Gran Mar. ¿Ve? Pero es en realidad el Éufrates. ¿Okay? Todas estas naciones salen del Gran Mar, salen de la zona geográfica del Éufrates.
Pero después, en Apocalipsis, Babilonia, Roma espiritual o religiosa, que se convirtió en el rey del norte, se le llama Babilonia porque se convirtió en el rey del norte. Y al convertirse en el rey del norte, va a repetir la historia. Es decir, Roma espiritual va a ser lo mismo que hizo Roma imperial. Y va a ser lo mismo que hizo Babilonia. Y por eso Juan le llama Babilonia. El Señor lo reveló todo. Todo está hecho ahí y ahí no hay invento. Ni forzar la escritura para nada. Todo está escrito sencillamente. Lo que hay es que buscar el tesoro. ¿Ven? Y eso lo vamos a ver en Apocalipsis después. Y vamos a ver por qué es que hay una bestia en Apocalipsis 13 que habla de que ella sale. Esta bestia sale de la tierra. Es la única bestia en toda esta profecía que sale de la tierra. Lo cual ya, como hemos estudiado todos, sabemos que es un país, es una nación. Hay que ver qué hace esa bestia al final. Porque esa bestia sale al final de la profecía. Es la única que Juan adiciona. Y después vamos a ver que la bestia, que hay dos bestias en Apocalipsis. Y esa que salió del mar tiene todas las cualidades de esta bestia. Es la misma. Pero ahora, por esa bestia tiene todas estas cualidades. Tiene cualidades de Roma, de Medo-Persa, de Grecia, de todo. Es una liga completa. Y esta liga en realidad son los pies que llegan allá. ¿Por qué? Porque hay que ver el simbolismo del barro. El barro tiene que ver con la religión, tiene que ver con la iglesia. Porque el barro es un reino. Un reino que está ahí mezclado ahí con Roma. Y eso es lo que nos lleva a las naciones modernas del día de hoy. Vamos a ver cuándo comenzó. Como todo va encajando, y ahora Apocalipsis se va acercando, nos vamos acercando a Apocalipsis. Bueno, entonces pues ahí los dejo. Nos vemos en el próximo video. Así que, y esta vez así vamos a empezar con Daniel 11, a leer Daniel 11. Así que el Señor les bendiga.